Reflexiones Bíblicas, un espacio para la meditación en la Santa Palabra de Dios. Les saludamos cordialmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Tengan todos ustedes un feliz y hermoso día. Les saluda su servidor, su hermano Ali Güere, compartiendo las buenas nuevas de salvación. En esta oportunidad hemos de compartir un tema titulado El mensaje de los tres ángeles. Trae consuelo para nuestras almas y son, ciertamente, nuevas de gran gozo para todo el mundo, siempre y cuando sean recibidos de buena voluntad. Esta es una hermosa oportunidad, también una gran responsabilidad. Es una oportunidad porque tenemos un tiempo para hablar y es una responsabilidad porque no podemos hablar en nombre de nosotros mismos, sino en nombre de Dios Todopoderoso. Son sus palabras y no las nuestras las que deben ser recibidas por todos los que quieran ser salvos. Apocalipsis capítulo 14, el verso 6, dice el inspirado apóstol: Vi volar por en medio del cielo otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Debe darse suma importancia a la etapa en la cual estamos viviendo en la historia del mundo. Justo antes del fin, Dios envía su mensaje de advertencia, representado simbólicamente en términos de tres ángeles, que han de anunciar un mensaje especial, preparatorio, para el día final. La palabra griega para ángeles, ángelos, significa mensajero. En la Biblia, los ángeles a menudo representan a personas al servicio de Dios. Malaquías, su capítulo 2, el verso 7, dice: Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es a Jehová de los ejércitos. De Juan el Bautista se dice: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Las evidencias sugieren que los tres ángeles representan al pueblo de Dios. Es a la iglesia a la que se le ha confiado la gran comisión, a quien se le confió el mensaje final en estos últimos días para compartirlo con el mundo, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24, el verso 14. En la profecía del primer mensaje angélico se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los habitantes de la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Algunos de ustedes seguramente ya se dieron cuenta de que existen al menos dos cosas de las que se hablará hoy. Hablaremos sobre el mensaje, es decir, el evangelio, y sobre los ángeles, es decir, sobre nosotros los mensajeros. Por eso, el resumen de este mensaje es: el reformador adventista expone, además, tiene una experiencia del poder del evangelio cada día, porque el cristiano reformado ha de experimentar el poder del evangelio cada día, porque el poder del mismo radica en la autenticidad, es decir, en la palabra de Dios, que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. El poder del evangelio, es decir, la experiencia del evangelio del Dios viviente, transforma tu vida, al menos en 4 aspectos. El poder del evangelio te hace un predicador viviente. La iglesia, es decir, los miembros de la iglesia, deben anunciar los 3 mensajes angélicos en medio de una sociedad que no está dispuesta a escucharlos, sino a censurarlos. Pero los hijos de Dios no temerán al ridículo, a las mofas, sino que anunciarán a toda nación, tribu y lengua el mensaje final. Los ángeles que vuelan en medio del cielo no son literales
son simbólicos, simbolizan un movimiento religioso que lleva una verdad plena y completa, presenta para estos últimos días. Se dice que es un ángel. En este caso, en primer lugar, el misionero principal es nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios son ministros, son coadjutores, son colaboradores. El carácter augusto de la obra que el mensaje debe cumplir, el poder y la gloria que debe acompañarlos por la pureza, la gloria, el vuelo del ángel. Eso implica virtud, indica rapidez, la pureza del mensaje. En medio del cielo se va anunciando. Esto quiere decir que este mensaje debe llegar a todos los rincones de la tierra, con que ha de darse la amonestación, la promulgación a todos los que habitan en la tierra. Esto da una evidencia de rapidez e extensión universal. Un movimiento especial, el gran movimiento millerita, cumplió estas expectativas. En tan solo 10 años, entre el año 1833 al año 1843, llegando al final del 1843, principio del año 1844, el mensaje fue anunciado, el pronto regreso de Cristo. Se extendió en todas las estaciones misioneras del mundo. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. Hay un solo Evangelio que presenta la justicia de Cristo, anuncia la hora del juicio. Cronológicamente, los tiempos proféticos indican que el tiempo del juicio inició en el año 1844. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que nos llevan al comienzo del juicio. Daniel, su capítulo 12, habla de los 1260 días en la cual terminaría la persecución del pueblo de Dios, los 1290 días y 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. También Daniel 8:14. Allí se le dice a Daniel, se le presenta un cómputo abarcante, se le anuncia la purificación del santuario. 2300 tardes y mañanas, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Allí se presenta el juicio investigador. De una escena espectacular, Daniel pudo contemplar al Rey del universo, que preside en el juicio. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyos vestidos eran blancos como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llamas de fuego, su rueda fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares le servían, millones y millones se asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Salomón dice, temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma o el deber humano, pues que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Eclesiastés, su capítulo 12, el verso 13 al 14. El apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciendo, así hablad, pues, y así obrad, como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago, capítulo 12, el verso 12. En el tiempo señalado para el juicio, el fin de los 2300 días, en el año 1844, empezó la obra de investigación, el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. El llamado a temer a Dios y darle gloria se proclama en el contexto del Evangelio eterno. Eso significa fobeo, respeto, conciencia de lo que Cristo ha hecho por nuestra salvación. Dar lugar con una respuesta positiva al llamado de Dios. Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino tomarlo en serio, respetarle, darle el lugar debido, corresponderle a ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. El pueblo de Dios en el tiempo del fin
Debe presentar claramente los principios eternos. La persona que teme a Dios lo glorifica mediante su obediencia. Dadle gloria. La palabra gloria en el hebreo es ikabod y también doxa en el griego, que significa perfección. Dios quiere que tengamos un carácter perfecto. El apóstol Pablo dijo: nosotros mirando a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. La persona que teme a Dios recibe la bendición del Todopoderoso. Verdades especiales del primer ángel. Dadle gloria. Temed a Dios. La hora del juicio ha llegado. Adorar al Creador. La segunda venida de Cristo. El juicio investigador. La vigencia de la santa ley. La purificación del santuario. El estado inconsciente de los muertos. La no inmortalidad del alma. Juicio ejecutivo. Cielos nuevos y nueva tierra. El tiempo del fin, que inició precisamente en el año 1798. ¿Qué significa para nosotros el mensaje del tercer ángel? Este mensaje nos lleva al lugar santísimo del santuario celestial, donde Jesús intercede por nosotros. Cuando Cristo entró en el lugar santísimo del santuario para realizar la obra de expiación, nos encomendó dar el último mensaje de misericordia a un mundo caído. Esta es la advertencia del mensaje del tercer ángel, tal como se predijo en Daniel 8:14, con relación al fin de los 2300 tardes y mañanas. El ministerio de Cristo en el lugar santísimo comenzó al final de los días proféticos. Aquí se aplican las palabras de Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto, y el arca de su pacto fue vista en el cielo. El templo de Dios, allí está el arca de su pacto, allí podía divisarse en el templo. El arca del testamento de Dios está en el lugar santísimo del santuario. Cuando Cristo entró allí para oficiar en favor de los pecadores, el templo interior fue abierto y el arca de Dios quedó a la vista de los seres humanos. Un solemne mensaje, la más temible amenaza jamás dirigida a los mortales, está contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado terrible el que acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia. No se debe dejar en tinieblas a los hombres con respecto a este importante asunto. La amonestación contra tal pecado debe darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan por qué se ha de infligir o se ha de dar el castigo que merecen aquellos que adoran la marca de la bestia, aquellos que reciben su imagen. En estas horas finales del tiempo final, cuando la gracia está a punto de concluir, se le concede a los hijos de Dios un tiempo oportuno. Cuando falta tan poco para que la suerte de cada alma sea decidida para siempre, el Señor del cielo y de la tierra espera que su iglesia se levante a obrar como nunca antes. La bendición tan liberalmente concedida debe ser comunicada a otros. Las buenas nuevas de salvación debe ir a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Amados hermanos, amadas hermanas, Dios te ha llamado para convertirte en un mensajero, no solo para que hables de Él, sino que vivas por Él. No solo para que hable de sus enseñanzas, sino para que vivas en sus enseñanzas. Esto es lo que Dios quiere que hagas, que no seas un oyente olvidadizo, como lo dijo Santiago, sino un hacedor de la palabra. Tú debes ser uno de los que se diga: he aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Necesitamos reconocer a Dios como Creador, reconocerle en su palabra, en sus principios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Amados amigos, amados hermanos, hoy el cielo te invita a hacer una preparación cabal, a vivir plenamente la verdad
y anunciar al mundo las buenas nuevas de gran gozo. Hoy el cielo nos invita urgentemente a prepararnos y a dar un sonido certero, presentar la verdad tal cual es. Necesitamos prepararnos. Cristo ha de venir para galardonar a sus santos, a los que hicieron pacto con sacrificio. A ellos dirá: venid a mí, benditos de mi Padre. Venid a heredar el lugar preparado para los fieles. Cielos nuevos y nueva tierra donde mora la justicia. Apreciado amigo, apreciado joven, apreciado hermano que me escucha, preparémonos hoy. Coloquemos nuestro corazón en las manos de Jesús para que Él lo moldee, nos dé un corazón sensible, un corazón que quiera hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga, Dios te prepare y hoy decidas seguirle a Él y vivir para Él. Que el Señor nos acompañe a través de su palabra y vivamos para Él. En Cristo Jesús. Amén.